Hola máquinas, vamos a ver este tema sector secundario, es el tema 4 de nuestra asignatura y se divide a su vez en tres apartados que son recursos, fuentes de energía y un poco una aclaración de lo que viene siendo la definición de industria. Este tema 4 es uno de los tres que contemplan los tres sectores de la economía, el primario, el secundario que es este y el terciario. Sabéis perfectamente que la extracción, como dice aquí, y transformación de materias primas en productos lo realiza la industria. Antes, el sector primario pues, ha extraído los recursos y las materias primas de la naturaleza y ahora nos toca transformarlo en producto elaborado. Ese producto elaborado se venderá, por así decirlo, y se ofrecerá a la sociedad en el sector terciario. Por así decirlo, el sector secundario pues empieza hablando precisamente de esos recursos, de esas materias primas que pueden tener un origen animal, vegetal o mineral. En cualquier caso, esto se lee y se debe de entender pues, para tener bien claro de dónde provienen esas materias primas. El punto número uno del tema, pues digamos que es muy sencillo. Las fuentes de energía, sería el segundo punto, y aquí podemos leer, la energía proviene de los recursos naturales y los tejidos, los negocios, las industrias y las empresas necesitan energía. Sin lugar a dudas, todo lo que nos pueda decir este párrafo es que las fábricas, las industrias, las maquinarias, se mueve de algún modo con una fuente, por ejemplo, combustible. Se debe de mover con un tipo de fuente de energía como podría ser la electricidad, y esas fuentes de energía se pueden dividir en tradicionales o alternativas, dependiendo de dónde viene ese tipo de energía. La energía tradicional, ahí dice fuentes de energía que se utilizan más comúnmente en todo el mundo. Pues seguro que os acordáis cuando hicimos un mapa del origen o la localización de estas fuentes tradicionales. El carbón es la que impulsó esa revolución industrial, el petróleo, ahí extraemos la gasolina, el diésel y todo lo que conocéis, el gas natural, la energía hidroeléctrica y luego ya vendría la energía nuclear. En cualquier caso, mirad aquí a la derecha, siempre tenéis un PowerPoint con la aclaración de algunos aspectos gráficos del tema. Lo más importante es que leáis el tema y acompañéis vuestra lectura con algún elemento esquemático o visual. Si os dais cuenta, pues en el tema no se habla de artesanía porque viene a ser el origen de la industria, ¿no? Y unas imágenes bueno, ahí están, no tenéis que estudiarlas, simplemente os recrea y os genera una ambientación sobre el tema. Aquí se habla de la industria, ¿de acuerdo? Pero igualmente tiene un esquema parecido con fuentes de energía, industria y se centra un poco en la minería, en la construcción. Si os vais al final del PowerPoint, os acordáis seguro del mapa que hicimos de localización de esas reservas de carbón, aquí las tenemos, reservas de petróleo, exportaciones de petróleo a nivel mundial, donde se encuentran las reservas más importantes de gas natural y de uranio, y por qué no también de las centrales nucleares. Esa tarea, la 4.1, es digamos la que más se asemeja a este punto de energías tradicionales. En cualquier caso, yo no voy a preguntar nada de esto en el examen, pero es necesario leerlo. De todo modo, lo habéis trabajado muy bien en ese mapa y me doy por satisfecho. A diferencia de las energías tradicionales, tenemos las energías alternativas. Y según este párrafo, si lo leéis, pues tenéis aquí un poco la esencia de por qué llamamos a algo alternativo, a diferencia de tradicional. En cualquier caso, lo más importante lo tenéis aquí. Son energías renovables, ¿de acuerdo? No se agotan y en cualquier caso son menos contaminantes y menos perjudiciales para el medio ambiente que estas que vemos aquí, ¿de acuerdo? Así que estas energías alternativas, como aquí dice, se están desarrollando y serían un logro que consigamos pues explotar más este tipo de energías como recursos para tener electricidad de ellas que las tradicionales o antiguas, que son más contaminantes. En cualquier caso, aquí sí que tenéis un listado de estas energías alternativas. Y os hice una pregunta, que será la tarea 4.2,
y era algo así como, ¿cuál crees que es la mejor energía para España o para el pueblo, San Javier o tu pueblo? ¿O qué energía podríamos, o con qué energía podríamos centrarnos pues para sacar de ella electricidad y no contaminar tanto? Esa es una forma simple de decirlo. Aquí tenemos un listado. E indudablemente la más importante sería aquí, por cuestiones objetivas, por la gran cantidad de horas de sol que tenemos y desaprovechamos, es la energía solar. A partir del sol, que produce esas cantidades de radiación, podemos aprovechar mucha energía solar y convertirla y generar electricidad. De eso se trata este tema, ¿no? Es muy importante, pues bueno, tener un conocimiento de dónde vienen los recursos o materias primas, cuáles han sido las fuentes de energía y cuáles son, porque todos los días llenamos con gasolina o diésel nuestros coches. Cuáles son las fuentes tradicionales, pero hay que pensar en el futuro, hay que pensar en un desarrollo sostenible y por eso se tiende a ofrecerle al estudiante más oportunidades para aprender qué diablos son estas energías alternativas y por qué serían tan importantes para nuestro país, sobre todo para ahorrar energía y no comprar tanto del extranjero, pues petróleo. Así podríamos tener más recursos o la economía, pues a lo mejor a la larga nos iría bien. Pero claro, al principio es costoso invertir en este tipo de energías, todo hay que decirlo, pero todo depende digamos, de las iniciativas políticas y que éstas hagan políticas a largo plazo, ¿no? Que sería lo más adecuado. En cualquier caso, ya eso son opiniones personales, yo ahí ya no me meto, pero lo dejo caer. La energía solar, la energía eólica, que si aquí aprovechamos el sol y su radiación, aquí aprovechamos el viento, y otros tipos de energías que, bueno, la geotérmica, marina y bioenergía también están disputando en algunos sitios del mundo. En cualquier caso, lo que sí es necesario es que estudiéis este apartado muy bien, energías alternativas, y sepáis defenderme en el examen, por ejemplo, un tipo de energía que sea la más adecuada para tu pueblo, para San Javier o para España. En cuanto a la industria, que aquí en el PowerPoint sí que hay más elementos esquemáticos, como por ejemplo estos de la localización industrial, esto es por aquí, es sencillo leerlo, la industria se localiza en un lugar pues, por estas razones, lo podríais leer, disponibilidad del coste del terreno, facilidad de acceso a las materias primas, mano de obra cualificada, dotación industrial, infraestructuras, ayudas y normativas adecuadas, pues bueno, estos factores de localización industrial son importantes para entender por qué unas industrias se localizan en un lugar o en otro. En cualquier caso, este tercer punto, que puede ser el más largo, simplemente requiere una lectura en la cual pues veis aquí unos orígenes históricos desde el siglo XVIII adelante y la clasificación de las industrias según si éstas transforman materias en bienes intermedios o directamente en bienes de consumo. Es algo así como que hay industrias que nos elaboran productos ya finales, ya terminados, como el textil, los alimentos, los muebles, y otras que se dedican a elaborar, digamos, productos que nos servirán para hacer otros productos, si queréis entenderlo así, ¿no? Se les llama industrias de equipos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, el tema es una lectura en la que te aclara que hay muchos tipos de industrias según su tamaño, según las materias primas que elaboran, según la inversión del capital, y en esencia tampoco creo que pueda pasaros nada si leéis un poquito. Al final del tema hay otro de los temas importantes que a mí me importa, que es la descentralización, ¿no? Es que el estudiante entienda porque hay industrias que se van de España, por ejemplo, o buscan otras regiones, como aquí hemos visto, factores de localización industrial, pues con, digamos, más facilidades para los propios empresarios, por así decirlo. La huida de estas fábricas, estas industrias, a otros países buscando pues, mejores condiciones en cuanto a la fiscalidad, es decir, el pago de impuestos que tienen que hacer, los impuestos que se le obliga a pagar por el tema de contaminar o no, o incluso, ¿por qué no?,
por el pago de algunos salarios que puede ser más barato en otros países. Eso de descentralización y también el tema de subcontratación, pues está acogido en este cuadrito de extra info. En cualquier caso, el tema tiene sus tres actividades que más o menos hemos indicado y muchos ya los habéis hecho. Es la tarea 4.1, había sido identificación en ese mapa de los principales productores de energía a nivel mundial. La tarea 4.2, qué tipo de fuente de energía alternativa sería mejor para España o San Javier. Y 4.3, algo sobre la descentralización de la industria. ¿De acuerdo? Ahí teníais un vídeo del ciclo de vida de una camiseta. Y bueno, lo que sí es importante para el examen es que sepáis la diferencia entre fuentes de energía tradicionales y alternativas, las industrias de consumo o industrias de bienes de equipo, esto sí que es para el examen, y tener claro estos 5 conceptos muy básicos: autónomo, descentralización, artesano, personal laboral y organización sin ánimo de lucro. Hay conceptos que se entienden o incluso no hace falta leer el tema pues para escribir un par de líneas sobre cada uno de estos términos. Pero lo que se insiste es que lo que se escriba con corrección. ¿De acuerdo? Aquí hay unas preguntas clave para que el estudiante intente darle vueltas a la cabeza y pensar en estas dos preguntas que os hago aquí. ¿De acuerdo? Si nos vamos al Classroom, en trabajo de clase, pues aquí habéis tenido en el tema 4 igualmente, sector secundario, ese mapa, donde aquí habéis tenido tanto el PowerPoint como el mapa que entregasteis, energías alternativas, aquí habéis tenido varios vídeos explicativos y alguna noticia del IKEA porque lanza sus paneles solares y un poco estructuras útiles para expresar tu opinión correctamente, y la descentralización industrial, con el vídeo de la historia de la camiseta y un poco unas pautas para elaborar este trabajo. En recursos y materias, pues igualmente habéis tenido algún que otro temario, el temario, la presentación y algún vídeo. Espero que con esto os podáis enfrentar a este sencillo tema 4. Un saludo.